Pero bueno, eso, varios de ustedes pueden haber hecho dibujos de figura humana y se dan cuenta que uno empieza a dibujar como con cierta estructura, para dar forma y relación entre las partes, ¿cierto? Entonces, no se me cambió, pero bueno, está. Entonces, incluso en el dibujo, por ejemplo, de esta cara, vemos que las primeras líneas que se trazan son las líneas como estructurantes del dibujo. Entonces vemos que, claro, como la cabeza del personaje o del sujeto que vamos a estar dibujando tiene una inclinación, se intenta graficar esa inclinación con un eje, se dibuja una circunferencia para inscribir la cabeza y luego se va complementando esta información con una serie de líneas que van dándole más detalle a este dibujo, ¿cierto? Entonces, esto nos da ciertas luces de que detrás de un dibujo, sea cual sea el dibujo, va a haber una estructura, va a haber un set de reglas que me va a permitir llegar a ese dibujo. Incluso podemos, claro, apreciar cómo en un dibujo que aparentemente es de líneas muy sencillas y muy claras, bastante sintético, como lo pueden ser estas caricaturas, de cualquier forma, igual hay una construcción geométrica detrás de eso. Hay un set de reglas o instrucciones que se tienen que seguir para que el personaje esté desarrollado de forma correcta. Sobre todo si es que va a ser una caricatura que se va a tener que dibujar varias veces. Ustedes saben que estos monos son dibujados, ¿cierto? Y se dibujan muchas, muchas, muchas veces. Quizás ya son animados a esta altura, no sé, pero originalmente eran una asociación de varios dibujos y fotogramas de dibujos del mismo mono en movimiento. Y quizás algunos de ustedes lo han intentado dibujar algunas veces y vemos lo importante que es que para dibujarlo, ¿cierto? Seguir un set de instrucciones y reglas para que no pasen cosas como esas, ¿cierto? Que aunque divertido que se pueda ver, todos sabemos que ese no es el Homero Simpson que conocemos. Eh, Asimismo, el set de instrucciones o reglas geométricas implícitas detrás de un dibujo sirven para, para el registro de patentes comerciales. O sea, hay un montón de usos y voy a repasar algunas cosas. Esto lo voy a ver más o menos rápido porque en el fondo no es el propósito de la clase, sin embargo, es para que vean algunos ejemplos de cómo el rigor que hay detrás de los dibujos, y claro, nosotros estamos acostumbrados a ver estos logos, pero es bonito ver cómo detrás de ese logo hay como un pensamiento y una construcción racional de estos. Además de servir, claro, para hacer una inscripción de las marcas, tener este set de instrucciones hecho permite fácilmente replicarla para cualquiera sea el uso que se le quiera dar, ¿cierto? Entonces, claro, incluso vemos como para ciertas tipografías y caligrafías se hace sumamente necesario justamente esto mismo, poder describir las formas y los perímetros a través de como cierta racionalización geométrica. Ahora en este caso aparece algo nuevo. No sé si alguien se atreve a comentar qué sería lo nuevo que aparece en este caso con respecto a esto otro. ¿Cierto? Acá vemos que hay una serie de líneas, curvas que aparecen, pero acá aparece una información nueva. No sé si se atreven por el chat o si alguien quiere levantar la voz y comentar. Hablan de la cuadrícula. Teo, Claro. Javiera, Cristóbal y Manuela están de acuerdo en que la cuadrícula es algo que aparece, esa grilla se le podría llamar también. Claro, justamente lo que empieza a aparecer ahora es una cuadrícula, una matriz, una grilla, como le decían, o como fuera, pero algo a lo cual toda esta información que yo voy describiendo, por ejemplo, acá para ver la K, para trazar la circunferencia de la K, yo tengo, o sea, esa curva de la K, yo tengo que trazar esta circunferencia, luego hay una recta, luego hay una circunferencia, pero todas esas cosas están además referenciadas a una matriz, a una grilla, ¿cierto? Entonces esto lo hace fácilmente replicable. Por ejemplo, si yo quisiera replicar esta K, lo primero que tendría que hacer sería replicar la grilla y después ubicar la circunferencia, el centro de la circunferencia a 3 cuadritos abajo en la columna, no sé cuántito. Entonces,
todo este set de instrucciones o esta matriz geométrica que hay detrás de los dibujos está además referenciada a coordenadas replicables, ¿cierto? No necesariamente eso se va a hacer a través de una grilla o de una matriz, sino que son instrucciones que pueden quedar escritas y más gráficas también, como lo muestra el dibujo de la derecha, ¿cierto? Como puede ser ese, o las instrucciones quedan trazadas dentro del mismo dibujo. Entonces, en el fondo un poco lo que aparece es una secuencia de dibujos que va a ser parte de los contenidos como a graficar ahora, ¿ya? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Dice secuencia, está mal escrito, pero todos sabemos a qué nos referimos, ¿cierto? Secuencia. Por ejemplo, ¿cómo trazar o dibujar geométricamente este polígono? ¿Cierto? Tiene cierta complejidad, es bien abstracto, son líneas rectas, algunas curvas, otras rectas inclinadas, etc. Entonces, vamos por partes. Eh, Esto puede ser un poco confuso. Yo les recomendaría fuertemente que intenten ir dibujando a medida que se va explicando, porque creo que este son el tipo de cosas que se aprende haciendo, no solamente mirando. Entonces vayan, a medida que se van desarrollando las diapositivas, vayan dibujando en la medida de lo posible, y después vamos a atender las dudas. De cualquier forma, después vamos a tener una sesión con secciones más pequeñas donde se van a poder atender como más en particular las dudas, pero y se va a hacer un dibujo también, pero por el momento vayan dibujando. Entonces, ¿qué necesitaríamos para trazar, por ejemplo, una línea recta? Dejo abierta la pregunta. Teo Cartes muy acertadamente dice 2 puntos. 2 puntos. Sebastián Aguilera también. 2 puntos. Constanza González. Francisco Toro. Claro. Francisco Para Toro fue trazar una el recta primero, necesitamos para un ser punto de justo. partida, ¿cierto? Que sería un primer punto. Y para terminar de trazarla necesitaríamos un segundo punto, ¿cierto? Entonces unimos esos dos puntos y naturalmente vamos a tener una recta, ¿cierto? Vamos, la primera parte era fácil. Pero si necesitáramos trazar una línea perpendicular a esa recta que ya trazamos, ¿de qué manera lo podríamos hacer? Necesitando hacerlo, digamos, como con cierto rigor geométrico. 90 grados, una escuadra, dicen, claro, pero si es que no tenemos una escuadra, Con un ¿cuál es como compás una regla geométrica que podríamos usar? Y olvidándonos un poco de la herramienta, sino que yendo un poco más al concepto. a la geometría. Un triángulo, por ahí se acerca. Vectores también. Vectores, claro, un triángulo, dice Verónica Miguel, y efectivamente, ¿cierto? Ustedes esto ya lo tienen fresquito, vienen saliendo del colegio y saben que haciendo un triángulo con esas condiciones o manteniendo esas proporciones, logramos un ángulo recto, ¿cierto? El ángulo recto se forma ahí, entonces ahí tendríamos una línea perpendicular a la otra línea, ¿cierto? Y si ahora necesitáramos hacer una línea paralela a la línea original, que era esta. Cuando hago un silencio incómodo, quiero decir que estoy haciendo una pregunta. Sí. Sí. ¿Cómo trazar una línea paralela? Un cuadrado, otro triángulo, un Muy rectángulo. bien, Pedro Barriga, claro, podemos replicar la instrucción que hicimos arriba, ¿cierto? Y trazar un triángulo en la parte de abajo, entonces eso nos va a permitir encontrar un punto a equidistante al punto de arriba y a la recta original. Entonces ahí tendríamos una recta que es esa roja, paralela a la recta original. Entonces ahí ven cómo se van trazando distintas líneas rectas, rectángulos, ángulos rectos, pero siempre tomando como referencia ciertos puntos, lo que yo ya hice, o el punto que tracé antes, o un triángulo, o lo que fuera, ¿cierto? Entonces se va haciendo como de forma secuencial este dibujo, ¿cierto? Entonces, ahora, si quisiéramos trazar una recta más una curva, ¿cierto? Bueno, ahí hay más o menos una pista de cómo lo podríamos hacer. Para trazar cualquier curva, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a buscar la circunferencia a la cual corresponde esa curva.
Entonces, claro, ahí tenemos un radio que corresponde a una circunferencia, pero si se fijan en la particularidad acá, si quisiéramos trazar, a ver, eso, un segundito, si quisiéramos trazar una recta acá arriba, y que esa recta se transforme luego en una curva, en un segmento de curva o en una curva entera, lo que vamos a necesitar hacer es que esa curva que vamos a trazar tiene que estar en secuencia con la recta. Y no solamente en secuencia, sino que tiene que haber una traducción a través de una línea perpendicular o de un ángulo recto para que no haya un quiebre entre esa curva y esa recta. Entonces, como se fijan acá, lo que tenemos es una recta y luego una curva, pero en el punto de transición, o sea, en el punto donde cambiamos la recta a la curva, vemos que además de tener como un ángulo recto, ¿cierto? Obviamente hay un ángulo recto porque es un rectángulo, vemos que ese ángulo se corresponde con el radio de la curva. Sé que puede haber quedado medio en el aire eso, pero espero que quede más claro con la siguiente explicación, ¿cierto? Entonces ahora, ¿cómo pasamos? Ya tenemos una recta y una curva, ¿cierto? Y si queremos seguir trazando otra curva, lo que vamos a hacer, siguiendo esa regla de la transición a través de un ángulo recto, lo que vamos a hacer es que, si es que tuviésemos que trazar una recta acá, que continúa a esta curva, esa recta va a ser perpendicular al radio de la curva, al radio de la circunferencia donde se inscribe la curva. Entonces ahí aparece de nuevo Pitágoras armando el ángulo recto, ¿cierto? Y tenemos una recta, una curva y una recta. Me imagino que les van saliendo un montón de dudas, y etcétera, etcétera. Como les digo, esto se va a ir aclarando a medida que vayamos avanzando con la explicación y con el ejercicio. Pero en definitiva uno puede seguir trazando y trazando rectas con curvas, y finalmente logramos hacer una figura como esta. Ahora, más o menos quedó claro ahí cómo trazar líneas rectas, cómo trazar líneas perpendiculares, líneas paralelas, cómo pasar de una recta a una curva, pero cómo pasar de una curva a una curva menor o a una contracurva. Lo que vamos a hacer es seguir más o menos la misma regla de respetar la transición a través de un ángulo recto, pero como no hay ni una recta, sino que es una curva con curva, lo que vamos a hacer es que si pensamos que de esta circunferencia, la circunferencia grande, ¿cierto? Y de este tramo de curva vamos a pasar a una curva menor, necesariamente el centro de la circunferencia que inscribe la curva menor tiene que estar ubicado en algún punto del eje donde está el radio anterior. Yo sé que es complicado, ¿ya? Pero en el fondo, si se fijan, el radio 3, que corresponde a la circunferencia 3, está en correspondencia con el eje del radio mayor. Y eso nos permite que en la transición entre esta curva y la curva menor no haya un quiebre. Y sea una traducción que es una instrucción replicable y transferible de un caso a otro. O sea, ustedes le podrían decir a alguien cómo trazar la curva que están intentando hacer. Y un poco de eso se trata el ejercicio que estamos viendo, ¿cierto? Cómo poder racionalizar la información para poder usarla y para poder transmitirla. Entonces ahí tenemos el caso de una curva con una curva menor. Y si quisiéramos ver el caso de una curva con una contracurva, o sea, con una curva que vaya en el otro sentido, vamos a seguir la misma regla de que los radios de esa circunferencia tienen que estar alineados en un mismo eje. Entonces, si se fijan acá, el radio 1 de la circunferencia 1 está en un mismo eje alineado de forma paralela con el radio de la circunferencia 4, y eso nos va a permitir trazar luego, obviamente a mano con el compás, una circunferencia, o sea, una curva, digo, que nos haga la contracurva a esa primera curva original, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos el caso de una curva y una contracurva. Ahora, si volvemos ya a lo que nos compete, ¿cierto? A la arquitectura y a trazado de figuras más complejas, ¿cierto? O sea, estamos hablando de una construcción.
Eh, en el fondo, un poco lo que podemos hacer, y si el arquitecto nos permite la analogía, es entender que en rigor no hay ninguna diferencia, y que en ambos casos lo que se intenta hacer es la descripción geométrica de un objeto. La descripción geométrica en un plano, o sea, en dos dimensiones de un objeto tridimensional. Entonces acá vemos a la izquierda el caso de una planta de arquitectura, de una casa bastante conocida, que seguro la van a mirar mucho, de un arquitecto que es bastante conocido en Chile, Smiljan Radic, y a la derecha la imagen de una guitarra. Entonces vemos cómo hay cierta similitud en como la concepción geométrica que hubo al momento de concebir estos dos dibujos. Eh, entonces, un poco claro, reitero, si es que se nos permite la analogía, podemos entender que en el fondo estas descripciones geométricas se pueden dar en cualquier caso, ¿cierto? En cualquier forma, en cualquier tipo de objetos, y eso no queda exento de la arquitectura. Entonces, siguiendo las reglas de antes, lo que vamos a hacer ahora es describir quizás rápidamente el perímetro de esta guitarra. Entonces vemos cómo hay una circunferencia grande que traza una primera curva. Luego se corresponden los radios de las dos circunferencias para trazar una contracurva. Entonces ahí tendríamos marcado esa parte de la curva, este otro segmento, luego una recta, ¿cierto? Para que esta recta se traduzca de forma correcta, lo que vamos a necesitar es que haya un ángulo perpendicular ahí, ¿cierto? O sea, 90 grados en ese caso. Para seguir con esta curva, luego de la recta, va a ser necesario que el radio de esta circunferencia esté en un ángulo de 90 grados con respecto a esta línea, o sea, este radio es paralelo a este radio, si se fijan. Ahí hay como otra pista. Ahí están los dos radios paralelos, ¿cierto? Y al mismo tiempo perpendiculares a esa primera línea. Después se traza esa circunferencia. Y si se fijan, acá hay una circunferencia, una curva, que continúa como una curva mucho más plana, ¿cierto? Pero no deja de ser una curva. Entonces lo que se hace es que ese radio se extiende para ir a buscar otro centro de una circunferencia mucho mayor que me va a ayudar a describir esa curva que es más plana, ¿cierto? Más chata. Y así, bueno, se puede seguir hasta trazar el perímetro completo, pero algo importante que entiendan es que para que funcione este trazado geométrico debe ser secuencial. O sea, es necesario partir por un punto e ir haciendo una continuación racional, geométrica, de cómo se va construyendo esa línea, de cómo se va construyendo ese perímetro. Entonces, claro, ¿qué es eso que tenemos en la pantalla? ¿A alguien se le ocurre? ¿A qué se parece? Siéntanse libres de participar. Sí, por favor. Una media luna, un croissant, una planta. Un polerón. Hendrix, me gustó la de Hendrix, Hendrix. Sí. Bueno, efectivamente es una media luna. Este es un ejercicio que hizo una Miralles con almeja, Prats, y se llama ¿Cómo acotar un croissant? ¿Cierto? un Entonces, claro, afro. nos propone el desafío, estos arquitectos nos proponen el desafío de cómo acotar una figura que pareciera no tener ningún orden geométrico racional, ¿cierto? Es algo absolutamente orgánico, es un resultado de un trabajo a mano y luego confeccionado en un horno, entonces no hay una construcción geométrica, pero acá estos arquitectos nos demuestran que efectivamente alguien puede, alguien puede fácilmente, o quizás no tan fácilmente, pero siguiendo ciertas reglas geométricas, darle forma y poder racionalizar un perímetro que en un origen nos parecía como imposible de racionalizar, ¿cierto? Entonces, claro, o sea, un poco para graficar en el fondo que lo que queramos describir geométricamente lo podemos hacer tomándonos ciertas libertades. Eh, y para poner las cosas en contexto, me parece que es bueno que revisemos ejercicios pasados, o sea,
ustedes ya más o menos creo que entienden que este ejercicio funciona, o sea, este taller funciona como una especie de laboratorio. O sea, nosotros lo que hacemos es que llevamos, creo que 6 años haciendo estas clases, y todos los semestres hacemos ejercicios parecidos, pero no iguales. Entonces son distintos ensayos de un mismo método. Entonces creo que me parece que es bueno que vayamos revisando cosas que se han hecho otros semestres para que ustedes también vean lo que han hecho sus compañeros y un poco lo que se les va a pedir que hagan. Eh, entonces, este fue un año que trabajamos con objetos, con objetos cortados, tenían que cortar los objetos y a ese corte tenían que extraerle como cierta información geométrica. Entonces acá vemos como hay una, una- una hervidor de agua aparentemente. Espero que no lo hayan cortado, no sé cómo fue el caso. Y ahí están los estudiantes trabajando, ¿cierto? En este caso se tenían que hacer dibujos a escala, si no me acuerdo, 1:1 y 5:1, o sea, había que replicar el dibujo en una escala mayor. Entonces, claro, a la derecha vemos el dibujo del trazado geométrico de una botella, hecho por un ex estudiante de este curso, y a la izquierda vemos una imagen del colgado de este trabajo. Entonces tenían que hacer el dibujo a escala 1:1, quiere decir a escala real. Yo sé que probablemente no entiendan mucho a qué me refiero con escala, pero eso ya va a ir apareciendo con el tiempo. Pero el tema es que tenían que replicarlo a una escala mucho mayor, o sea, tenían que reproducir el dibujo a una escala más grande. Entonces era muy necesario que esta set de instrucciones geométricas fuera fácilmente replicable y legible. Esos eran los tiempos bonitos cuando la vida era un poco más exterior, y la foto que ven es de la fachada exterior de la casona de lo contador, del campus donde deberíamos estar estudiando ahora, ¿cierto? Vemos otros casos notables, ¿cierto? El famoso chanchito, y vemos cómo se logra un dibujo que, si bien el perímetro puede no haber sido el dibujo técnicamente más riguroso, la construcción geométrica o todo el intento por racionalizar la casi infinita cantidad de curvas de este perímetro es súper notable, ¿cierto? Entonces, claro, para la reproducción de este dibujo era muy necesario intentar trazar dónde estaban los centros de la circunferencia para luego poder referenciar ese dibujo a otra matriz. Otro semestre lo hicimos con plantillas de zapatos, entonces, claro, se les pedía a los estudiantes que primero trazaran a través de una técnica de estampado o calcado cómo era más o menos la planta de su zapato, de su zapatilla o lo que sea, y luego, luego de hacer eso, venía la correspondiente descripción geométrica. Este fue del año pasado, yo creo que es de los más bonitos que hemos hecho. Lo que se hizo fue que a través de la observación y el levantamiento de hojas de árboles que encontrábamos por ahí, teníamos que encontrar de nuevo las reglas geométricas implícitas detrás de esa geometría orgánica, ¿cierto? Me parecían cosas bastante bonitas como esta, o sea, un orden muy claro de cómo está compuesta la geometría de esa hoja en particular. Y bueno, esto que se muestra acá es lo que debería haber sido este primer ejercicio. Generalmente el curso parte con un ejercicio que es toda la primera unidad, que es un ejercicio enorme que se hace en grupo, en el cual se les pide a ustedes que estudien la geometría de cierta obra canónica dentro como del mundo de la arquitectura. Se han revisado muchos casos de distintas épocas, pero en definitiva lo que tienen que hacer o con lo que se les pide hacer, esto no lo vamos a hacer obviamente este semestre, pero lo que se les pedía hacer era descubrir cuáles eran las geometrías que estaban detrás de las plantas de estos edificios, hacer una secuencia de las construcciones de estas geometrías para luego dibujar la escala 1:1. O sea, ustedes íbamos a un lugar y se dibujaba la planta del objeto de la construcción a escala real. La verdad es que era una tarea titánica. Es bien alucinante ver cómo los resultados finales, sobre todo cuando hacíamos las tomas desde los drones. Eh, pero también es bonito pensar que detrás de todo este dibujo hay casi una coreografía
que desaparece un poco, pero que es en definitiva cómo se termina construyendo esto. O sea, para trazar una línea, acá claro, tenían que recorrer esa circunferencia, hacer esa línea, para trazar esta línea de acá, lo que está a la izquierda son las instrucciones, ¿cierto? Está el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y así sucesivamente. Entonces, cada uno de estos pasos suponía que los estudiantes lo confeccionaran, ¿cierto? Entonces, se tuvo que caminar esta línea, se tuvo que trazar una perpendicular en ese punto, y así, etcétera, ¿cierto? Entonces, bueno, eso. La verdad es que imagino que tendrán muchas dudas con respecto a esto del trazado. Si queda alguna duda que más o menos general, la podemos atender ahora, pero si no, la idea es que lo vayamos a hacer a través de las secciones por grupos pequeños, y así lograr o sea, intentar una intimidad mayor y poder atacar los temas como de forma más precisa. ¿Hay dudas? No hay manos ni dudas en el chat aún. Entonces, Hay una mano levantada, Nura Nura Hamadi. Hamidi, perdón. Sí, que no sé muy bien cómo explicar esto, pero me pregunto si hay que primero como calcar el contorno del objeto y respecto a eso hacer la geometría, o hacer la geometría al tiro como en una hoja en blanco, como sí, copiando el contorno. muy buena pregunta, Nura. Bueno, todo lo que les mostré ahora es como, aparece mucha información, ¿cierto? Pero la mayoría de los casos corresponden a levantamientos. ¿Qué quiere decir eso? A observación de la realidad, que yo la sistematizo y la registro de alguna forma. Entonces, claro, porque toda esta explicación de los trazados geométricos, la geometría y bla, 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 en el fondo uno la puede usar tanto para hacer levantamientos como para proyectar construcciones, para transmitir la información y, claro, un sinfín de fines en el fondo, pero, pero para el caso, y como bien comenta, sería necesario, si es que estamos levantando un objeto, y si es que ese fuera nuestro propósito, hacer antes un ejercicio de calcado, ¿cierto? O como de primera iteración de cómo sería esa forma, una insinuación de cómo sería ese perímetro. Entonces eso queda súper patente en este caso, ¿cierto? Que se les pedía a los estudiantes que calcaran la planta de la zapatilla usando la zapatilla. Y luego se repasaba un poco, bueno, lamentablemente no tengo las fotos de ese proceso, pero en el fondo, claro, lo que se hacía es que se agarraba esto y se un poco trazaba sobre ese dibujo cómo iba haciendo. Entonces descubría, mira, acá hay una curva, acá hay una contracurva de esa curva y después de eso viene una recta, ¿cierto? Entonces, de nuevo, de forma secuencial se va haciendo ese descubrimiento, pero en base a algo, ¿cierto? En base a una primera insinuación. Gracias. Sí, no, no hay más preguntas, No parece. hay más, no hay más, pero quizás porque, no sé si quizás no lo hemos comentado, pero la idea ahora es que le vamos a dar un pequeño encargo, como ya lo hemos dicho, vamos a hacer un ensayo de ejercicio, así lo hemos planteado, no es un ejercicio evaluado, sino que es como plantar una semilla o insertar un bichito, ¿ya? Entonces, quizá, no sé si Juan hay algo más que decir, si no podemos dar paso a la etapa, ¿no? A la que viene. Sí, yo creo que estamos. O sea, Entonces, quizás comentar que lo que viene, como lo hemos dicho, no es un ejercicio propiamente tal, sino que lo que queremos es aclarar dudas, asegurarnos de que los conocimientos que estamos intentando traspasar para el ejercicio se logra hacer eso, pero además queremos poner a prueba esta plataforma que vamos a usar de Padlet durante todo el resto del semestre. Entonces, claro, la sesión que viene ahora, de cualquier forma, debería ser bastante intensa.
aunque no tenga nota, aunque no sea evaluada y aunque no haya un ejercicio hecho y derecho. Sí, entonces, lo que viene, vamos a dar una pausa mayor, ¿ya? Porque les vamos a dar un pequeño encargo, un poco porque todo lo que mostró Juan tiene que ver, repetir que tiene que ver con lo que se les va a explicar más en detalle, que va a ser la tarea de taller, la número 1, que van a hacer durante la semana, que van a entregar un avance el próximo lunes, ¿ya? Entonces, lo que adelantamos acá es un poco temas que van a ver en la tarde igual, ¿ya? Y a diferencia de a partir de la próxima semana, la clase va a ser bien parecida a la hora, solo que no tenemos que explicar ya cómo funciona el curso, nada, vamos a ir de lleno a hacer un ejercicio, y ese ejercicio ustedes lo van a desarrollar tutoriado por nosotros, divididos por sección, por estos grupos, y ustedes van a entregar algo al final de esa sesión, ¿ya? A diferencia de la clase de hoy, lo que vamos a hacer simplemente es que les vamos a pedir que a cada estudiante, ¿cuánto vamos a dar? Media hora, ¿no? Vamos a hacer una pausa más grande un poco también para coordinar lo de las secciones. Les vamos a pedir que cada estudiante busque en su casa un contenedor de agua, un receptáculo de agua, ya sea una botella, un vaso, una jarra, un florero, una copa, cualquier elemento que tengan en su casa que sirva para contener agua. La idea es que elijan uno. Desde que hagamos la pausa, vamos a ver media hora, busquen en su casa, aparte también descansen, tómenlo como recreo, y nos juntaríamos media hora por sección, porque un poco la idea es que es un poco juntarnos a discutir, a mirar el objeto, a imaginarnos cómo sería este dibujo de trazado del objeto, ya sea y dibujarlo en planta, en corte, en elevación, y la idea es que ustedes igual hagan algún rayado que sea, en el papel que quieran, con el lápiz que quieran, esto es un ensayo, no hay nada formateado, y eso lo vamos a hacer como en conjunto. Creo que las secciones somos alrededor de 15, 16 personas, entonces la idea es entrar como en dinámica más personal, para entre ustedes mismos también discutir cosas. Yo Y tengo como una decía Juan, pregunta. también poner a prueba esta plataforma, que poner a prueba esta plataforma, ahí le vamos a explicar también cómo se publican, cuál es su espacio en la plataforma, y la idea es que en no sé cuánto tiempo vamos a dar esa última parte de la clase, no va a ser hasta las 2, va a ser yo durante una hora, no sé, lo que sea suficiente, que hagan una publicación de un dibujo, simplemente para hacer la prueba y para familiarizarnos con la plataforma y eso. Y en la tarde les va a tomar la posta el equipo de taller y se les va a hablar más del taller en detalle y se les va a dar este encargo ya en detalle de la tarea que tienen que hacer en el taller. Entonces, eso. No sé si hay preguntas. ¿Alguien? ¿Quién dijo, Juan? ¿Tú Yo. tienes preguntas? Sí, las secciones, los links para las secciones los tienen que sacar de la plataforma Padlet o ya se les dio en el mail. No, lo que vamos a hacer es que les vamos a mandar una nueva lista, y eso es lo que vamos a coordinar ahora también, este intermedio. Estén atentos y atentas que les va a llegar un correo, o sea, va a ser una respuesta al mismo correo que envió Pablo ayer, con una nueva lista. En esa lista van a estar identificadas las secciones. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es, les vamos a mandar un link también en ese mismo, ¿ya? A ver, quizás se puedo compartir. Ya, Vamos a mostrarlo rápidamente, quizás como... ahí pues. ya. Rápidamente para explicar. Compartir pantalla. Ya. En ese mismo correo les vamos a mandar el link de esta plataforma, que es la plataforma, digamos, que general de inicio del curso, ¿ya? Y se les va a mandar este link y ustedes lo que van a tener que hacer es identificarse en la lista que se les va a mandar y les dicen, me tocó la sección 3, por ejemplo, o la sección 2, o la sección 1. Dentro de la 1, intentar decir que es prima, ¿cierto? Como que está dentro de esta otra, ¿ya?
y dentro de esta, ¿cierto? Van a haber nombres, estos nombres los vamos a tener que alterar un poco, así que no esperen a la lista definitiva. Y acá ustedes van a publicar al final de la sesión una imagen, lo que alcancemos a conversar. Y más importante que eso, para reunirnos por sección, o sea, por Zoom nuevamente, pero en estos grupos pequeños, ustedes van a tener que entrar a este link. Cada sección tiene una sesión de Zoom iniciada. O sea, entran acá y les va a mostrar, ¿cierto?, entrar a esta sesión de Zoom y ahí van a estar, no sé, 15, 16 personas, más o menos ese es como el número por sección. Eso, más detalles de la plataforma se explicarán por grupo en ese rato. Un detalle que para Padlet tienen que hacerse su cuenta con el correo UC. Efectivamente. O sea, no es necesario que entren con el correo UC, sino que ustedes tienen que crearse una cuenta con su correo UC. Claro, bueno, importante lo que hice Diego, me faltaba comentar eso. Nosotros le vamos a mandar este link. Ustedes lo que van a hacer es mirar este link, ¿ya? Lo van a abrir y cuando estén, esto lo vamos a explicar más en detalle por sección. Les mandamos este link por correo y van a ingresar ahí donde dice Padlet. Va al inicio y acá ya hay una cuenta creada y ustedes van a tener que registrarse. Unirse a Padlet, claro. Se van a tener que unir a Padlet y acá, o crear una cuenta, y esa cuenta, y es súper importante lo que decía Diego, la tienen que hacer con su correo UC, ¿ya? Porque ese correo UC es el que nosotros vamos a compartir acá, vamos a poner añadir invitados, y en este rato nosotros vamos a estar, o durante la sección, vamos a estar añadiendo a cada uno de ustedes, ¿cierto? Vamos a agregar un correo y le vamos a decir, ustedes pertenecen a esta sección y se va a convertir en un... Van a poder editar esto y van a poder subir su plataforma, o sea, su entrega. Entonces, en resumen, esperar el correo. En ese correo va a ir la sección, va a ir el link de la plataforma general y una vez que se identifique en ese correo la sección que les corresponde, ¿cierto? Van a entrar a esa sección y en paralelo van a tener que también crearse una cuenta como usuario. ¿Ya? Esto es como lo mismo que Instagram o Facebook o TikTok, no sé, como ser parte de una red social más, solo que esta tiene un fin académico. Eso. Todo eso lo vamos a hacer por sección, así que no se apuren, dediquen a buscar este objeto. Recuerden, un objeto que contenga agua. Tamaño... Mira, el tamaño que no sea más de 30 centímetros, un objeto normal, digamos. Tomen quizás claro, como un florero, una botella de vino, quizás es como el máximo, diría yo, eso, para que no se mareen. Pueden trabajar con lo que quieran, pero bueno, un poco lo mismo. Hay otra pregunta, Bárbara pregunta si es que hay que dibujarlo en la sección o en la pausa, y no, o sea, en la pausa dedíquense a buscar el objeto y a crear su cuenta Padlet. El dibujo lo vamos a hacer durante la sección. Hay que subir lo que hagamos ahora, sí. Vamos a subir, les vamos a pedir que suban algún dibujo del dibujo, o sea, alguna foto, algún registro del dibujo que van a hacer, pero insisto en que no va a ser calificado. Entonces, si es que alguien tiene problemas subiendo objetos, no se pregunten. De hecho, esta primera sesión la estamos haciendo a modo de prueba y de ensayo. Sí. Oye, quizás de repente copió el link para que se hagan la cuenta mientras nomás, ¿o no? Sí. O sea, pueden hacer eso mientras buscar un objeto, ¿o no? Sí. Ya, lo copié, creo. ¿Está copiado? El objeto va a tener que ser dibujado en 3D o en plano nada más. Eso se va a explicar después, pero se dibuja en plano. Claro. No, ya está copiada Juan copió ahí el link de la plataforma Padlet. Entonces la idea es que se hagan, muy importante, un link con su cuenta de usuario UC, con su correo, porque es el correo que nosotros vamos a ocupar para añadirlos como miembros de editor de cada sección. ¿Eso, cierto? Sí, hay otra pregunta, ¿no? La de Javiera.
¿Hay que hacer tipo Eh, borrador o más elaborado? No, en esta clase, en este caso, va a ser más bien una aproximación al dibujo, no va a ser tan elaborado. Sí, es un borrador, o sea, porque ni siquiera la tarea está dada de taller, entonces es un poco, relájense un poco mirar el objeto, mirarlo con toda esta complejidad que mostró Juan en la presentación, como miren, en verdad esto es una curva, esto es una recta, cuáles son las proporciones y eso. Insisto, eso lo vamos a hacer por sección, ahora solo dedíquense a hacer la cuenta Padlet y a buscar el objeto, mientras nosotros le mandamos la sección que le corresponda. Y el dibujo, pregunta si debe ser dibujado en 3D o plano nada más. Va a ser plano, es una planimetría, pero ese dibujo en verdad va a ser un apunte, es como croquera, es como... Ahí vamos a entrar a la dinámica por sección, en verdad, ahí se les va a explicar, ¿ya? O sea, no se Verónica, apuren con eso. Verónica pregunta si es que nos salimos de este Zoom y esperamos el mail o nos quedamos. No, ahora lo que tienen que hacer es cuando terminemos la sesión, salgamos de acá y esperen el mail con la lista y el resto de las instrucciones. O sea, nosotros tenemos que organizar eso un poquito ahora porque estamos actualizando la lista según algunos casos particulares. Sí, y recuerden, cada vez que se identifiquen en la lista, ustedes recién ahí pueden entrar primero acá, después entrar a la sección que le corresponda, y en esa sección entrar al link Zoom, donde ahí va a estar como está la reunión ya programada de ese grupo. Es como entrar a una sala de clase. Oye, y Marcelo, no tengo idea qué significa eso de soy un bellezón, pero a mí también me salió cuando hice la cuenta. No sabría decir por qué. Mi Padlet luminoso, Eh, soy un bellezón, sí. Cosas así, medias Quizás raras. quizás los creadores serán españoles, mexicanos, porque también te dice, espera un periquete, sí. no sé, o falta Yo un diría que periquete para... volvemos a las 12, ¿o no? Sí, Vale, sí, a las 12, ¿volvemos a esta sesión o a las sesiones de grupo? a la No, de no, no, a grupo. las de grupo. Ya, perfecto. Nos vemos todos en las sesiones de Sí, a grupo. ver, entonces, último resumen. Esperar que llegue el correo, en ese correo se identifican como sección, luego en ese mismo correo van a entrar a esta plataforma y entran luego a la sección y en la sección entran al Zoom. Listo, entonces, a las 12 nos estaríamos viendo por grupo. Ya, chao, que estén bien. Nos Perfecto. vemos. Chao, Detener la chao. grabación.